Como tendencias podemos encontrar dentro de los hechos políticos, hechos sociales, hechos económicos, hechos tecnológicos y ambientales, lo que Colombia pudo haber pasado durante el siglo XX. Voy a hacer una pequeña línea de tiempo entre el año 1900 al año 1999, destacar algunos de estos hechos y qué impacto tuvo. Entonces, si puedo empezar desde el año 1900, Colombia vivía en pleno auge la Guerra de los Mil Días, una guerra histórica entre conservadores y liberales por la obtención del poder político y económico del país. Allá destacamos dos ámbitos. También un ámbito social, pues claramente lo que trae una guerra trae muerte, masacre, y pues todo esto Colombia lo vive en su momento. Ya puedo acercarme a una década más reciente, como fue la década de 1910, en su momento. Como puedo destacar un principal hecho, como fue la construcción de la primera empresa aeronáutica del país en Barranquilla, una combinación entre inversionistas alemanes e inversionistas colombianos para claramente impulsar todo este ámbito en Colombia. Esto claramente tiene una persecución social, una perspectiva económica, una perspectiva también política, todo el crecimiento del país en este ámbito, en el ámbito de la aeronáutica. Ya podemos irnos a décadas más posteriores, como fue en el año 1920, cuando sucedió la muy conocida misión de Kepler. Entonces sabíamos que Colombia había una crisis en ese momento, una crisis comercial, una crisis financiera. Entonces el gobierno que tomó a su paso el poder, entonces tuvo que llamar unos especialistas en el tema para que Colombia pudiera salir de toda esa crisis que vivía en su momento. Entonces, producto de esto se creó el Banco de la República, la Contraloría General, la Superintendencia Bancaria en su momento. Entonces, claramente esto tiene una persecución política, una perspectiva económica y en el ámbito social que vivía el país en su momento. Ya nos vamos a épocas posteriores, como fue exactamente en la década de los 40, cuando fue la muerte de un gran líder social, un líder político como fue Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Todo su aspecto y todas sus consecuencias que tuvo en el ámbito social, en el ámbito político y económico del país. Entonces ya retomamos y nos vamos a épocas de posteriores, como fue en 1950, producto de la persecución que se le estaba haciendo a los liberales. Entonces ellos decidieron armar en los llanos una guerrilla para poder confrontar toda esa persecución que tenían. Esta guerrilla se convierte ahora en lo que es la FARC. Ya en 1960 nace el ELN, otra guerrilla nada más. Claramente conocemos las consecuencias que ha tenido estas guerrillas en la historia del país, en sus ámbitos social, ámbito político, ámbito económico, ámbito tecnológico, pues ya que no ha permitido que Colombia creciera, no han permitido que inversionistas también de otros países se interesaran en Colombia en su momento, pues por toda la atención que veía internamente. Y pues claramente Colombia se cerró a muchas oportunidades de poder crecer económicamente, traer nuevos hallazgos tecnológicos y pues avanzar en todos ámbitos sociales que se vieron afectados. Ya podemos irnos a décadas posteriores, como fue en la década de los 80, décadas 90, pues que Colombia vivió como tal una masacres, atentados, como fue el Palacio de Justicia, la muerte de otro líder social, Luis Carlos Galán, en 1989, candidato presidencial. Entonces, todos estos hechos, toda esta tensión que sigue internamente, pues lo que único que produjo fue que gobiernos que no tomaran las decisiones correctas, una economía pues que iba más o menos, y en el ámbito social que se vio que fue lo más afectado que podemos destacar. Entonces ya en 1990, pues algunos hechos que se destacaron, como fue la muerte de Pablo Escobar, como fue en materia económica, las hubo dos aperturas económicas en 1990 y 1999 por parte de los gobiernos. En 1900, la última en 1999 que fue por parte del gobierno de Pastrana, de como tal solicitarle ayuda al Fondo Monetario Internacional para poder salir de esa crisis que vivía en su momento el país. Entonces,
Entonces, en esta pequeña línea de tiempo, puedo destacar como tal todos estos aspectos, cada impacto que tuvo en cada tendencia. Entonces, así podemos dar conclusión a este tema. Para el siglo XX se generaron unas medidas las cuales debieron ser cambiadas a mitad del siglo debido a la gran variación presentada frente a los shock de oferta, ya que estas cuando se generaban positivas eran favorables y cuando se generaban negativas eran desfavorables para la economía, generando varias recesiones, por lo cual se optó por una medida donde todos aquellos factores de política monetaria o fiscal contundentes a evitar las fluctuaciones excesivamente altas de los componentes transitorios del crecimiento de la base monetaria y el gasto público se volvieron útiles para poder hacer el cálculo de la economía viable para el país. Desde 1931 se ha hablado de revisoría fiscal en Colombia. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque se necesita llevar el control de las empresas, ya sea porque hemos vivido muchas guerras y aparte de eso hemos vivido el tema del narcotráfico y desafortunadamente el tema de corrupción. Entonces necesitamos llevar el control de cómo se van a manejar las empresas o cómo lo están haciendo ellas para que no estén evadiendo impuestos, no estén evadiendo información. Entonces siempre se tiende a mejorar en el tema de la revisoría fiscal. En el futuro para la revisoría fiscal se espera que se implemente más en las empresas, un mayor control y análisis, debido a que sin ellas no podríamos tener economía, no habría confianza para invertir, debido a que el revisor fiscal es quien genera la confianza para las personas. Por lo tanto, a medida que la economía crece, el revisor fiscal se ve obligado a ir adaptándose para poder seguir dando confiabilidad para todos aquellos que lo consulten. También el revisor fiscal debe dejar de ser solo la parte de cumplimiento de la norma para también empezar a tener en cuenta otra forma para verse en las empresas públicas y privadas. También basándose en su punto